Amigos del canal, el día de hoy vamos a hablar de agujas. Este tutorial abarca los siguientes temas: partes de la aguja, tipos de punta en las agujas, relación hilo-aguja para saber cuál calibre de aguja es el más adecuado con el hilo. Siguiente a esto veremos los grupos de puntadas. Por último, las máquinas de coser y el sistema de aguja que utilizan. Vamos con las partes de la aguja. Esta es la aguja que utilizamos en una máquina de coser. A simple vista hay partes que ya conocemos, como el asta. Esta es la parte mecánica de la aguja que va desde el talón hasta el rebaje. Vemos su ojo, la punta y la canal. Cada una tiene una función. El tope, que por su forma facilita la inserción en la barra. El cabo, que es la parte que sostiene la aguja, sea por un tornillo o una abrazadera, dando una fuerza adicional de trabajo a la aguja. También está la canal, que va desde el cono al ojo y ayuda a proteger medianamente el hilo para que no se reviente por la fricción al trabajar. El ojo de la aguja, que está en el extremo inferior del asta y ayuda a llevar el hilo a la zona inferior de trabajo. Tenemos también el rebaje, que es un corte en el asta justo por encima del ojo. Permite dar un ajuste al mecanismo de costura, sea un gancho o un looper. La punta, esta está diseñada para perforar. El cono, que es la sección intermedia entre el tope y el ojo. Otro dato adicional es que las agujas vienen recubiertas en materiales como acero, cromo y titanio, especialmente en la punta por el trabajo que realizan. Con esto finalizaríamos el primer tema, continuamos al siguiente. Como segundo tema tenemos las puntas de las agujas. Principalmente existen dos tipos: puntas textiles y puntas cortantes. En las puntas textiles se describen puntas agudas, punta redonda, punta ligeramente redonda, punta de bola fina y punta de bola mediana. Su denominación está aquí en la parte de arriba y de R a FFG son las más utilizadas. En sus aplicaciones, en cuanto a la punta RS, se utiliza para puntada invisible y textiles muy finos. R se utiliza para textiles como lona, sintéticos y combinaciones entre textiles con piel. RG para bordar y jeans. Punta FFG, ropa interior, camisetas, suéteres y jeans. FG, materiales elásticos, suéteres, licras y encaje. Siguiente a esto tenemos las puntas cortantes. Se trabajan en tejidos sintéticos, cuero, entre otros. Las más utilizadas van desde la LR a la D. Se describen las puntas como de corte sesgado con aspecto recto, corte triangular con aspecto recto que iría de la D a la SD, corte transversal con aspecto inclinado y corte vertical con aspecto recto. La punta LR se utiliza en pieles blandas y semiduras, LL en todo tipo de piel, D costuras de piel gruesa, DH costuras de piel semidura y dura, SD costuras de piel delgada, P costuras de piel semidura, S costuras de piel semidura y dura. Otro aspecto importante son los tipos de daños en las puntas de las agujas, ya sea por causa
de la fatiga del material o por un golpe durante el trabajo, la manera más fácil de saber si hay que cambiarla es pasando la punta de la aguja sobre la uña. Si se siente que la punta está áspera, hay que cambiarla para evitar problemas en la costura. Ahora pasaremos a un tip muy importante. Aquí hablaremos de la identificación de las agujas mediante su estuche o paño. Este trae un rótulo con la información relacionada que se caracteriza por tres partes principales: sistema de aguja, calibre y tipo de punta. El sistema de aguja lo determina el tipo de máquina. Aquí estaremos hablando de una aguja 134, es una aguja de cabo grueso para máquina plana. El calibre lo determina el grosor o la cantidad de capas de material a trabajar. Como pueden observar, las agujas vienen con dos referencias. El número mayor corresponde con la medida europea y el número menor con la medida americana. Cuanto más pequeño el número, más fina es la aguja. El tipo de punta lo determina el tipo de material. Aquí sería una punta R, que como vimos es una punta redonda. Bien, continuamos con el siguiente tema. Vamos a determinar la aguja correcta para cada hilo. Aquí tenemos una tabla comparativa. Cabe aclarar que estos son valores orientativos que deberán comprobarse y adaptarse a cada caso. Inicialmente debemos determinar el tipo de tejido a trabajar: fino, seda, satín, licra; medio, drill, jeans, algodón perchado, tela pana; grueso, telas de un gramaje muy alto, jean, drill, lona, cueros; y por último extra grueso, ya para lo que son operaciones muy especiales. Como se mencionaba anteriormente, está el sistema europeo y el sistema americano. Nos devolvemos nuevamente. Aquí en esta parte derecha superior aparece la referencia de ese sistema. En este caso, tejido fino, el calibre va de 70-10 a 80-12. Tejido medio, el calibre va de 90-14 a 110-18. Tejido grueso, el calibre va de 120-19 a 140-22. Tejido extra grueso, el calibre va a 160-23 o inclusive hasta mayor. Bien, ya pasando a lo que son hilos, estos traen su rótulo donde aparece la información del calibre del hilo y cantidad. Para tejidos delgados, el más usual es este 180-18. Como vemos acá, se utiliza para ropa deportiva, ropa interior, prendas tejidas, camiseta, lencería, entre otros. Dependiendo de la necesidad, pues se pide. Aquí vemos las cantidades. Siguiente, para un material un poco más grueso, mediano, el más usual es el calibre 75-40. En cuanto a su uso, ropa exterior, deportiva, chalecos, tiendas de campaña, entre otros. Igualmente, de acuerdo a la necesidad, pues sería el contenido. Para un material grueso está el calibre de hilo 36-80. Como pueden observar, es un calibre de hilo grueso y se trabaja para la elaboración de artículos en cuero o lona. Por último, para un material extra grueso está el calibre 18-80. Aquí depende, se utiliza en operaciones muy pesadas, como coser una plantilla o coser una carpa muy gruesa. Aunque la tabla anterior
detalla los distintos tamaños de agujas para cada rango de hilo. Existe una prueba práctica y sencilla para saber si el hilo que se está usando es el correcto para la aguja. Consiste en enhebrar una aguja y sostenerla a un ángulo de 45, moviendo el hilo ligeramente. Si la aguja desliza libremente por su propio peso, el hilo que estamos usando sería el correcto. Si la aguja queda trancada, estaremos hablando que el calibre de la aguja es muy pequeña con respecto al hilo. O si la aguja desliza dando tumbos o vueltas, significa que la aguja es de un diámetro muy grande para el hilo que estamos usando. Hasta aquí ya hemos hablado todo lo relacionado entre hilos y agujas. Ahora pasamos a un tema muy breve. Aquí veremos algo muy breve sobre la ISO 4915, que trata sobre las máquinas y sus puntadas. Quise hacer este paréntesis ya que si estamos hablando de agujas, estas trabajan en la máquina y forman una puntada. La ISO 4915 trabaja lo que son textiles, tipos de aguja, clasificación y su terminología. Aquí se clasifican según la norma ISO dependiendo del tomador de lazada, sea un looper, un gancho o una lanzadera. Se asigna un código de 3 dígitos a las máquinas según su puntada. Tenemos la clase 100, cadeneta sencilla, se trabaja un solo hilo entre aguja y looper. Las máquinas que están en esta clase son la hilvanadora, la puntada invisible, estrébol y la máquina botonadora. Siguiente a esta está la clase 200, puntada manual. Es una puntada hecha a mano, no existe una máquina ni un tomador de lazada aquí. Clase 300, puntada de doble pespunte. Es la puntada más conocida. Las máquinas que están en esta clase son la máquina plana, la máquina de poste o columna, dos agujas, zigzag, máquina presilladora, máquina de ojal plano, botonadora y bordadora. El tipo de tomador de lazada trabaja entre aguja gancho o aguja lanzadera. Clase 400, puntada de doble cadeneta. Las máquinas que están en esta clase son la cerradora de codo, la pretinadora, la ojaladora de lágrima y la multiagujas. El tipo de tomador de lazada que se trabaja es aguja looper. Clase 500, puntada de sobrehelado. Las máquinas que están en esta categoría son la máquina fileteadora y la máquina merro. El tomador de lazada que se trabaja es aguja looper. Por último tenemos la clase 600, puntada de recubrimiento. Las máquinas que están en esta clase son la máquina collarín y la máquina flaximer. El tomador de lazada que se trabaja es aguja looper más recubridor. Bien, ya teniendo claro este tema, pasaremos al último punto. Hablaremos de las máquinas y el sistema de aguja que manejan cada una, desde una plana industrial hasta una máquina casera. Vamos con la máquina plana. Se utiliza para costura de refuerzo y adorno. La referencia de la aguja que se maneja es 134 o dB por 1. Debemos tener en cuenta que la 134 es una aguja de cubo grueso y la dB por 1 es de cubo delgado. El tipo de punta que maneja es R y el calibre estándar es 90-14. El tipo de hilo a usar es poliéster, nylon o algodón poliéster. Máquina 2 agujas, trabaja costura de pespunte y refuerzo. El tipo de aguja que trabaja es 134, punta de aguja R, el calibre estándar que maneja es 1490 y el tipo de hilo a usar es poliéster o algodón. Máquina de zigzag,
se utiliza para unir piezas como encajes y ropa interior. El tipo de aguja que utiliza es 134, tipo de punta R, el calibre estándar que se maneja es 1070 y el tipo de hilo a usar es poliéster y algodón. Máquina de ojal plano. Se utiliza para elaborar ojales de camisa. El tipo de aguja que utiliza es 134, la punta de esta es R, el calibre estándar que se maneja es 1490 y el hilo a usar es poliéster o algodón. Máquina bordadora. Se utiliza para bordar diseños en la tela. El tipo de aguja que maneja es DB×1 o DB×K5. El tipo de punta de esta es R. El calibre estándar que se maneja es 1175. El tipo de hilo a usar es metalizado, algodón o poliéster. Máquina fileteadora. Esta se utiliza para unir telas y sobrehilar. Aguja es referencia B27. El tipo de punta de esta es RG. Aquí en el tipo de punta dice que esta es ligeramente redonda. Esta es la que se utiliza en esta máquina. Continuando, el calibre estándar es 1490 y el tipo de hilo que se pueden utilizar hilazas o hilo en nylon o poliéster. Máquina collarín. Esta se utiliza en dobladillo de mangas, bajos y playera. La referencia de la aguja es UY128 y B63. Debemos tener en cuenta que la UY128 se utiliza cuando no trabaja recubridor y la B63 cuando lleva el recubridor. Esto depende. Si la máquina viene con UY128, quiere decir que de fábrica la máquina ya está calibrada para esa aguja. Igualmente pasa con la aguja B63. Tipo de punta RG. El tipo de aguja que maneja es 1490 o en elásticos 8012. El hilo a usar en esta igualmente hilazas o nylon y algodón. Máquina empretinadora. Esta máquina se utiliza para pegar la pretina del pantalón. La referencia de la aguja es 62×57 o UY128 gas. El tipo de punta de esta es RG. El calibre estándar que se maneja es 19120. Los tipos de hilo que vemos son en poliéster o algodón. Máquina cerradora de codo. Esta se utiliza para cerrar la entrepierna del pantalón. La aguja de esta es la UY128 gas. El tipo de punta de esta es FFG. Aquí, como nos damos cuenta, la punta FFG es una punta de bola fina. Se utiliza en esta máquina. Continuando, el calibre estándar que manejamos es 19120 y el hilo a usar es de tipo poliéster o algodón. Máquina Flaxzimmer. Se utiliza para la confección de ropa deportiva, leggings y fajas. La aguja que utilizamos es FL×118 gas. El tipo de punta de esta es RG. Calibre estándar de aguja 1280. Tipo de hilo poliéster algodón. Máquina de ojal redondo. En esta máquina tenemos la opción de hacer tanto ojal redondo como ojal de lágrima. Para el modelo mecánico de la ojal de lágrima se utiliza aguja 501. Para el modelo electrónico es DO×558. La punta que maneja esta es RS. Vamos a devolvernos. Punta RS. Nos dice que es una punta muy aguda. La aguja estándar que se maneja es 16100 y el tipo de hilo poliéster o algodón. Tenemos la máquina botonadora. Esta se utiliza para coser botones planos y botón de espiga o de bola. La referencia de la aguja que tenemos es TB×7, que sería una aguja corta, la TQ×7, que es una aguja larga, y para el modelo electrónico la DP×17.
tipo de punta RG, calibre 19-20 y normalmente utilizamos un hilo en poliéster o algodón. Máquina presilladora. Esta se utiliza para hacer refuerzos en prendas. El tipo de aguja que utilizamos es de P por 17 o de P por 5. La punta de esta es tipo R, calibre estándar que manejamos 19-20 y tipo de hilo poliéster o algodón. Bien, de aquí para abajo ya vienen lo que son máquinas un poco más especiales, unas para trabajar tejidos y otras como para trabajar pieles. Vamos a verlas. Máquina ribeteadora de bolsillo. Esta se utiliza para hacer el bolsillo trasero del pantalón. El tipo de aguja de P por 17, la punta de esta es FFG. El calibre estándar que manejamos es 110-18 y el tipo de hilo poliéster o algodón. Máquina de pegar pasador. Esta se utiliza para pegar los pasadores del pantalón en la pretina. El tipo de aguja que utiliza es 135 por 17 o de P por 17. La punta de esta aguja es FFG. El calibre estándar de esta es 110-18 y el hilo que se usa es en poliéster o algodón. Máquina de puntada invisible. Esta se utiliza para hacer ruedos o dobladillos. El tipo de aguja es LW por 5T o 255EL. La punta de esta es RS. La aguja estándar que se maneja es 1280 y el tipo de hilo en poliéster o algodón. Bien, aquí continuamos con máquinas para un trabajo más pesado. Vamos con la máquina de triple transporte plana. Esta se utiliza para elaborar artículos, sean morrales en lona o en cuero y diferentes accesorios. El tipo de aguja que utilizamos es 134/35, es una aguja larga o de P por 35. La punta de la aguja que vemos es R o de tri. Aquí nos dice que la punta D es una aguja de punta de corte triangular de aspecto recto. Continuando, aguja estándar 19-120 y los hilos aquí pueden variar. Normalmente los encontramos en nylon, que son más resistentes, o poliéster y algodón. Máquina de codo con cama cilíndrica. Esta se utiliza igualmente que la anterior para elaborar diferentes artículos, sean en lona o en cuero. El tipo de aguja que utilizamos es 135 por 17 o de P por 17. La punta de esta es FFG. La aguja estándar que se maneja es 19-120. Igualmente el hilo puede ser nylon, que es más resistente, o poliéster algodón. Máquina de columna o poste. Esta se utiliza para elaborar artículos, más que todo lo que es la línea de calzado. El tipo de aguja que utilizamos es de P por 17 o 134D. La punta de esta es D o de tri. La aguja estándar que se maneja es 19-120. El hilo puede ser en nylon o poliéster y algodón. La máquina de área. Esta se utiliza para coser diferentes diseños en ciertas operaciones. El tipo de aguja que utiliza es de P por 17. La punta de esta aguja es R. La aguja estándar que se maneja es 19-120. El tipo de hilo puede ser nylon, que es más resistente, o poliéster y algodón. Máquina hilvanadora. Esta se utiliza para cerrar las lonas o las bolsas. El tipo de aguja que utiliza es DN por 1. La punta de esta aguja es R. El calibre que normalmente vemos es 200, es un calibre muy grueso. El tipo de hilo que se utiliza normalmente es algodón, pero se puede utilizar nylon o poliéster. Máquina Mackey. Esta se utiliza para coser la plantilla en el calzado. La aguja es referencia HN83 53 255 62. El calibre de la aguja es número 6, es un calibre muy similar al 200, es súper gruesa. Y el tipo de hilo que se utiliza es nylon en la mayoría de veces o en poliéster. Tenemos la máquina encauchadora, se utiliza para unir el elástico en lo que es ropa interior, como el boxer,
El tipo de aguja es UY 113A. La punta de esta aguja es FFG y la aguja estándar que normalmente se utiliza es 1280. El hilo que normalmente se utiliza es hilaza o poliéster algodón. Máquina de Strebol. Normalmente se utiliza en línea de calzado para unir la capellada y las plantillas del calzado. La aguja que maneja es referencia 134, la punta de esta es R. El calibre estándar que se maneja es 1490, tipo de hilo en poliéster o algodón. Por último tenemos lo que son las máquinas caseras o máquinas familiares. Tenemos la de costura recta y zigzag, se usa para costura de pespunte y refuerzo. Aguja referencia 130-705H, la punta de esta es R, el calibre que se maneja normalmente es 1490 y el tipo de hilo en poliéster o algodón. La máquina Overlock, esta se utiliza para unir telas y sobrehilar. El tipo de aguja es BL×1. Esta punta de esta aguja es RG. El calibre que normalmente utilizamos es 1175 y el tipo de hilo poliéster o algodón. Bien amigos, con esto finalizamos. Espero les sea de mucha ayuda. Nos veremos en un próximo tutorial.